Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 12 de noviembre. Es un placer que usted nos pueda estar acompañando, como siempre, para analizar esas temáticas importantes de nación que están aconteciendo en los últimos días. Y es que nosotros no podemos dejar de lado lo que sucedió en la última marcha y todos esos acontecimientos en torno a ella. Es decir, al final, realmente el propósito era defender los derechos de la clase trabajadora, de los maestros y también de los médicos. ¿O realmente esto tenía un fin político, como vinieron a decir algunas personas por ahí? ¿O es que una de sus también representantes, que ha sido muy mencionada en los últimos días, como es Idalia Zúñiga, realmente tenía intereses por la clase trabajadora? ¿Y qué puede responder a lo que se le acusa respecto a que más bien tenía fines políticos por ahí? Bueno, eso y más lo estaremos dialogando esta noche, precisamente con nuestra invitada. Estamos hablando de la secretaria magisterial del Frente Magisterial y parte del equipo de conducción por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, desde luego, Idalia Zúñiga. ¿Qué tal, Idalia? Muy buenas noches, encantado de tenerla con nosotros. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por este espacio que nos está brindando y también a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Así que vamos entrando con ese primer punto con respecto a realmente cuál era el propósito de la marcha. A ver, ¿era un propósito social o tenemos que hacer también caso a lo que mencionaban como tenía más un propósito político que de reivindicar los derechos de la clase trabajadora? Por favor, Idalia. Sí, bueno, en el mes de septiembre fue presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto para el año 2025. Y en este proyecto precisamente viene golpes fuertes para dos sectores, que es el sector educación y el sector salud, ¿verdad? Entonces, decimos que en el sector salud viene un recorte de 155 millones de dólares para ese gran sector y que es bien importante. Y para el sector educación, 108 millones de dólares de recorte. Aquí no solamente se está hablando, y aparte el congelamiento de ambos sectores, el congelamiento del escalafón para los trabajadores, tanto del sector salud como el sector educación. Entonces son dos cosas bien importantes, ¿verdad?, que vienen como golpes certeros, y yo digo que salud y educación es una columna vertebral para cualquier país y especialmente para nuestro país, ¿verdad? Entonces el sector salud y el sector educación han sido golpeados ya con el proyecto del presupuesto para el año 2025. Entonces parte de eso solamente es el escalafón, ¿verdad? Y el escalafón es, ya hemos hablado de esto y decimos que es la forma como los trabajadores van ascendiendo y van mejorando su salario, ¿verdad? Entonces, en el caso de educación, es un promedio entre $60, digamos, que se aumenta cada 5 años. Pero fíjese que no es el deseo de protagonizar, no es el deseo de hacer política. Y de paso, quiero explicar que cuando decimos ella es política, pues una marcha y pedir, ¿verdad?, demandar los derechos de los trabajadores es un acto político. Una expresión como una marcha es también un acto político. Por lo tanto, aquí es de saber bien, ¿verdad?, cuando nos referimos que es una acción política. Confunden ser político y ser partidario. Usted puede ser una persona política, pero no partidaria, ¿sí? Incluso aquí se vinieron a confundir términos cuando se mencionó, miren, nosotros somos, es que no podemos permitir esto porque nosotros somos apolíticos. Y yo, a ver,
¿Usted es apolítico o es apartidario? Porque si es apartidario, Sí. yo entiendo que usted no favorece ningún partido político siendo un político. Pero lamentablemente se confunden esos términos y tal cual como usted lo ha mencionado, pues la marcha tuvo un fondo político, pero no una partidario. acción O sea, no política. confundamos los términos. Es que es una acción política. Aquí nos falta mucho de formación, ¿verdad? Entonces, esa situación de decir de que somos apolíticos no es cierto, porque hasta la persona extremadamente religiosa es política. Todos somos políticos y todos estamos haciendo política. Entonces la marcha es como respuesta a este anteproyecto del presupuesto para el año 2025. Viene a golpear dos sectores importantes. El escalafón solo es parte, solo es parte. Yo estuve en la reunión con el Ministerio de Educación horas antes de que se efectuara la marcha del 19 de octubre. El 18 de octubre fuimos convocados por el ministro de Educación al Salón Monseñor Romero y allí estábamos algunas gremiales magisteriales. No todas. No todas, ¿verdad? Entonces, específicamente aquellas que estaban involucradas en este movimiento, ¿verdad? Por la defensa de los derechos de la clase trabajadora y los que íbamos a marchar. Entonces, y la petición del ministro de Educación, y para sorpresa mía, también se presentó la comisionada presidencial Carolina Recinos, sí. ¿Verdad? La reunión no decía que iba a estar la comisionada, ¿verdad? Entonces... la comisionada se apareció. Llega la comisionada presidencial junto con el ministro de Educación, pero la reunión más que todo trató de primero, el primer punto, desmontar la marcha del día 19. En este caso, ¿por qué supone o por qué escucha o argumenta de que la intención era desmontar la marcha? Aquí han venido a decir los señores de Andes 21 de junio y de las bases magisteriales que realmente una vez que se negoció que, bueno, ya habían cumplido el objetivo, pues no había mayor necesidad de hacer la marcha. Sí, eso precisamente es lo que decía la señora Carolina Recinos, de que una marcha no le importa al presidente, no le va a causar nada, ¿verdad? Ni escozor, pero cuando van ella avanzando... trataba de desmeritar y desvirtuar la marcha al decir que a una marcha no le importa al presidente. Sí, que está bien que se marche, eso fue al inicio, pero cuando van transcurriendo las horas, ¿verdad? Porque eso fue a las 11:30 la convocatoria, la reunión ha iniciado cerca de las 12 del mediodía, y hemos llegado, bueno, yo llegué hasta esa reunión hasta las 5:20 que yo me levanté y me retiré, ¿verdad? Entonces era ya prácticamente un estira y encoge. Miren, no se va a congelar el escalafón para educación, ¿verdad? Le pedimos que si también se iba a aumentar el salario para los maestros, eso dijo que no era negociado, que solamente el escalafón no se iba a congelar. Se le pedía de que se hiciera una conferencia de prensa en ese momento para darle a conocer al magisterio y se negó. Se le pidió también que el presidente... ¿Por qué se negó? Porque, bueno, no entiendo por qué se negó, ¿verdad? Si luego también se pidió que el presidente Nayib Bukele a través de un Twitter dijera de que no se va a congelar el escalafón, también dijeron que no. Lo que sí aceptaron fue de que se iba a hacer un documento, pero que ese documento no se les iba a entregar a las gremiales, sino que más bien iba a quedar en resguardo del ministro de Educación. Bueno, a esto ya se nos habían quitado los celulares, fue una reunión bastante impositiva, donde se quitaron los celulares, sí se nos permitía, ¿verdad?, que saliéramos, que comentáramos con nuestros equipos conductores de los sindicatos de las organizaciones. Ah, ok, sí se les permitía. Que saliéramos con el celular para ir a consultar a la junta directiva. Porque eso no lo vinieron a decir acá precisamente. Lo que usted, lo que se está diciendo es que, mire, ella le sonó el teléfono, salió, contestó y cuando regresó, pues simplemente agarró sus cosas y se fue. Y así es como la han plasmado a usted. Vaya, fíjense de que la reunión inicia exactamente como a las 12 del mediodía. Habíamos sido convocados a las 11:30. Hubo un lapso para ir a almorzar, almorzamos como media hora, nos pusimos de acuerdo, la marcha no es negociada, la marcha va porque va. Luego hubieron lapsos en los que teníamos que hacer consultas con los demás compañeros
y se nos permitía que se nos entregaba el celular. La primera vez yo no entregué mi celular, ¿verdad? No entregué mi celular porque dije, no está bien que nos estén quitando los celulares. La siguiente vez sí lo entregamos porque vi que era en una cajita como de pastel que la tenían, ¿verdad? Entonces, y estaba frente a nuestra mesa. Entonces, llega otro momento y nos dicen, vayan a consultar. Salimos a los pasillos con los teléfonos, fuimos a consultar. Luego ingresamos y seguimos con la discusión de que se permitiera que fuéramos a la marcha. Y aquella negativa hasta que se llegó, bueno, hagan un documento. Y se hace el documento, ¿verdad? Fue la última consulta que salimos. Ya definitivamente ya estaba bien, como le dijera, más presionados a que se desmontara la marcha. Entonces, cuando salimos, y ya nos leen el documento al ingresar, y el documento decía esto. Bueno, el encabezado decía, desmontar la marcha del 19 de octubre, no participar en esa marcha, no ir a la marcha. Y después de esas dos condiciones... Eso no lo vinieron a decir acá. Ah, bueno, pero yo se los estoy comentando y esto es lo que yo le he comentado a quienes me han entrevistado. Y luego, después de esas dos condiciones, de desmontar la marcha y de no asistir a la marcha, viene la condición, se va a abrir la mesa de diálogo la próxima semana o el mismo sábado por la tarde para que el escalafón de educación no se congele. A mí me pareció que esa reunión había sido impositiva y para ser nosotros dirigentes sindicales es violatorio. Primero el hecho de quitarnos los celulares, después de condicionarnos y de evitarnos a que vayamos a hacer un acto de presencia en una marcha que los mismos profesores que estábamos allí éramos parte de la organización. Entonces, por lo tanto, para nosotros es lógico guardar la palabra, ¿verdad? Guardar la palabra que había un compromiso. Estábamos apenas a unas horas de que el día siguiente se hiciera la marcha. ¿Por qué el ministro no nos convocó una semana antes? ¿Por qué lo tuvo que hacer eso en esa tarde? Yo he salido allí a las 5:20 y yo recibí una amenaza de la comisionada presidencial, donde me dice que no la mencione en mis TikToks. En los TikToks yo aparezco como Idalia Zúñiga SB y a raíz de que ya había estado sufriendo yo represión porque yo era directora del Complejo Educativo República del Perú y me habían destituido de una manera ilegal, yo inicié a dar a conocer la destitución que yo tenía y cómo estaba actuando el director departamental de San Salvador en mi contra, violentando mis derechos, primero como mujer, luego como maestra, como funcionaria, como directora del complejo educativo. Entonces, la comisionada me pide que no la mencione en mis TikTok y que si yo digo algo de lo que ha ocurrido en esa reunión, ella va a lanzar los megáfonos del gobierno y que son más fuertes que yo. Claro, porque yo soy una profesora. Ah, ok. La comisionada presidencial Carolina Recinos la amenaza sí, con enviarle los megáfonos. O sea, entiendo que es el equipo de troles en contra de usted. Y okay, pero me encantaría que eso lo pudiéramos analizar, no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en este extenso análisis y profundo además sobre lo que ocurrió en la última marcha. Y algo que estamos escuchando de Idalia Zúñiga son las amenazas que la comisionada presidencial Carolina Recinos le hace a ella con respecto a no decir nada
o de igual manera le va a tirar el megáfono al gobierno, que de igual manera es totalmente más fuerte que Idalia Zúñiga. A ver, ¿este tipo de amenazas es pertinente, es correcta? A lo mejor el pueblo está pidiendo que se le amenace a usted. ¿Será? Pues creo que no, y yo por eso no he estado quizás tan atenta y he estado bien ocupada y no he estado pendiente incluso lo que los de bases magisteriales antes del 21 de junio puedan estar hablando sobre mi persona. Porque primero ya estoy consciente, ¿verdad?, de la amenaza que Carolina Recinos lanzó ese día, ¿verdad? Es más, que eso fue 19 de octubre. ¿Al final cumplió con la amenaza ella? Sí, lo ha cumplido. Y en el sentido, basta con ver todos los ataques. Usted ha estado mencionando que acá vinieron, ¿verdad?, representantes, creo que de bases magisteriales. Y antes 21 de junio. Y antes 21 de junio. Bueno, han sido prácticamente, ¿verdad?, porque tienen que salir a desmentir o salir a decir contrario a lo que yo estoy expresando acá. Entonces, simplemente todos como gremiales, ¿verdad?, tenemos el derecho a opinar diferente. Y si a mí me pareció que en esa reunión había imposición, no estábamos siendo tratados adecuadamente como sindicalistas, no se nos estaba permitiendo que tuviéramos una libre actuación, sí, y por lo tanto coartando. Yo he actuado por mi persona, ¿verdad? Y he actuado como secretaria del Frente Magisterial y me debo a las personas simpatizantes y nuestros seguidores. Ellos se deben a sus seguidores, a sus afiliados. Entonces le tienen que dar respuesta de su actuar a sus compañeros, ¿verdad? Entonces a mí me pareció correcto en ese momento no permitir tal violación, ¿verdad?, que se nos estaba propinando, decir no voy a firmar ese documento. Si ellos lo firmaron, pues qué bien por ellos, le han creído y que ojalá, ¿verdad?, logren resolverle al magisterio todas las peticiones, claro, ¿verdad? Entonces, porque allí se quedaron por una promesa que si se les va a cumplir o no se les va a cumplir. ¿Y si no se les cumple? ¿Qué van a hacer? Bueno, pero ellos tomaron una decisión. Ellos tomaron una decisión. Entonces, para mí era correcto acompañar siempre al sector salud, porque aquí no solamente, como les repito, es el escalafón, también se estaba hablando de los recortes que ya mencionamos, 155 millones de dólares para el sector salud, 108 millones de dólares para el sector educación. ¿Qué quiere decir eso? Que para el próximo año va a ser más difícil poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros escolares. Entonces, pero si ellos no lo están viendo, con solo cumplir con el escalafón ya se resolvió el problema, con solo cumplir, que ya me cumplieron a mi sector y ya había un compromiso con salud, entonces ya no me interesa, ya los dejo votados. No, para mí me pareció que no era lo correcto, ¿verdad? Entonces yo respondo por mis acciones. Lo que hizo Carolina Recinos, ¿verdad?, también no es adecuado, porque los megáfonos del gobierno son más grandes que mi voz, que mi trabajo como profesora, ¿verdad? Fíjate que al llegar a la marcha del 19 de octubre, pues prácticamente Cimeduco, Bases Magisteriales y Andes 21 de junio eran parte del equipo conductor del movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Habían bien pocos compañeros, una compañera de salud no más. Esa marcha estaba prácticamente desmontada. Ellos tenían el control del comunicado, de las consignas, el control del sonido, de la tarima, y todo eso estaba desmontado. Es más, no les bastó simplemente firmar ese documento y no aparecerse el día siguiente, sino que comenzaron a desmontar la marcha, precisamente en obediencia a ese documento que firmaron, ¿verdad? El documento donde decía desmontar la marcha. Se han ido de ahí del Ministerio de Educación a Bases Magisteriales y hacer un video para esa misma noche, mandarlo a todas partes del país, a sus afiliados donde se estaba desmontando la marcha, ¿verdad? Y mandaron un flyer, o sea, esto ya estaba casi programado, hasta donde el Frente Magisterial era parte del desmontaje. Como a las 6:30 recibo una llamada, donde yo me había levantado y me había salido del ministerio a las 5:20.
A las casi una hora después recibo una llamada donde me piden que me regrese a firmar el documento, porque solo yo no había firmado. Y yo ya había dejado en claro de que no iba a firmar, que me iba con el sector, que nos íbamos como Frente Magisterial a continuar la lucha con el sector educación, con el sector salud el siguiente día. Ok, eso es lo que usted mencionó. Nuevamente, sí, porque quiero hacer la comparativa, porque aquí lo que se vino a decir es de que cuando se le cayó la llamada, porque no dijeron aquí que les permitieron salir para consultar con los demás, aquí no vinieron a decir eso. No. Entonces, se menciona como tal que ellos ordenan a los demás que desmonten la marcha, ¿no? Porque ya alcanzaron acuerdos, pero no dicen que en el papel decía, y era obligatorio. Es una condición. Exacto, y que usted estaba siguiendo una línea partidaria, en lugar de mencionar de que simplemente usted iba a seguir apoyando a las personas que se hicieran presentes el día de la manifestación, bueno, la marcha. Como les repito, que la misma historia nos va a juzgar. Que las acciones y los frutos de su negociación ahí se van a ver, ¿verdad? Entonces no tienen por qué preocuparse ni por qué venir a decir que soy partidaria. Y el hecho de ser partidaria o tener afinidad política, eso es un derecho y está plasmado en la Constitución de la República. Y si dicen que soy partidaria, entonces que nos digan también en qué artículo de la Constitución se prohíbe que un salvadoreño no puede tener afiliación política, que un salvadoreño igual, ¿verdad? No puede tener predilección sexual o puede tener afinidad por una religión. Eso es discriminación, ¿verdad? Ellos mismos, por ejemplo, el señor Pacetino y Montano, hablaban de que no querían partidos políticos o personas políticas en la marcha, ¿verdad? Como Frente Magisterial disentimos cuando todavía no se había dado todo este quiebre. Y decíamos que como Frente Magisterial no podemos discriminar a nadie, ¿verdad? Que todos, incluso las personas políticas de la oposición, pueden presentarse en la marcha. Si ellos se solidarizan, claro que con la Marcha Blanca, ¿verdad? Sí pueden perfectamente participar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que ha ocurrido. Y así hemos venido caminando. El día lunes 21 de octubre, yo ya estoy despedida como directora, me quedo como profesora con las funciones de subdirección en el Complejo Educativo República del Perú. El ministerio todavía no me avalaba. Hubieron 2 elecciones donde el personal docente me eligió a mí como subdirectora. Estaba yo cumpliendo mis funciones a honorem como subdirectora y llega el operador político de Nuevas Ideas, que es licenciado Melvin Orellana, trabaja en el Ministerio de Educación con la licenciada Candray, que es una jurídica, y la licenciada Argentina Morales, que es la encargada de recursos humanos, a entregarme mi carta de despido como profesora. Yo ya había sido destituida desde el 22 de agosto como directora del complejo. Y ese día, ¿verdad? Ya hacen efectivo esta orden, viene de Casa Presidencial, ¿verdad? Yo estaba en mi pleno derecho de ir a la marcha, de hablar, porque aquí dice el presidente Nayib Bukele que hay libertad de expresión. Sí, así lo dijo en la ONU, ¿verdad? Entonces, y que no hay represión, ¿verdad? Por expresar nuestras ideas. Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo el gobierno de Nayib Bukele está sancionando a todos aquellos sindicalistas que no se doblegan, que no se hincan a las decisiones que él quiere. Entonces, esto mismo precisamente de los maestros que se han quedado ahí negociando con el ministro de Educación y la comisionada presidencial Carolina Recinos, les pasó el año pasado a un sector de salud, ¿verdad? Donde ellos estaban pidiendo que se les pagaran sus horas de nocturnidad. Sí. Y estaban negociando también, estaban dialogando eso y pidiendo, y no se les resolvía. Entonces los compañeros se cansaron
ya venía el mes de agosto, precisamente después de las vacaciones dijeron ellos, vamos a hacer una conferencia de prensa porque no hay respuesta, no nos resuelven, aquí solo nos tienen sentados tomando café y dilatando el tiempo. Y se viene después de las vacaciones de agosto del año pasado, el año 2023, y salen unos compañeros de Citra Salud y de Simpas frente al hospital Rosales, y dan esas declaraciones pidiendo que se pague la nocturnidad. ¿Qué pasó? Los despidieron a todos. Ahí hay 22 trabajadores de la salud despedidos y ya cumplieron un año. Eso mismo les va a pasar a estos compañeros que se han quedado allí dialogando, que no van a resolver nada, pero que sí, ¿verdad? Si se levantan de esa mesa impositiva, pueden ser despedidos. Bueno, y es así como nos vamos a ir a la siguiente pausa. No nos cambie, que retornamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que otro punto sumamente importante de analizar es que después del intento de desmontar la marcha, o más bien la amenaza y tal cual, las múltiples desmovilizaciones que hubieron, al final el movimiento queda fracturado, queda herido como tal, queda disuelto, o es que como tal, pues el diálogo entre la misma estructura logra que el movimiento se recompongan. ¿Cómo ha sido? Por favor, y dale, Solina. Sí, bueno, el despido que se me efectúa, ¿verdad? Que realizan en contra de mi persona fue el día lunes. ¿Qué pasa a partir del día martes? Comienzan los despidos, o sea, lo mío fue bien selectivo, pero el siguiente día ya comienzan los despidos y ahorita vemos 13 maestros despedidos, ¿verdad? Y de todos los sectores, por ejemplo, el día 22 comienzan a despedir aquí en San Salvador, el día 23 llegan al Instituto Nacional de Usulután con 5 cartas de despidos, ¿verdad? Para 5 compañeros. Allí vimos que en un TikTok donde los muchachos hacen una valla y salen los maestros en sus vehículos despidiéndolos. Entonces fue bastante conmovedor. Luego allá en Cuscatlán despiden a otro maestro. Regresan el día 25 de octubre, o sea, el día viernes, regresan al mismo Instituto Nacional de Usulután y despiden al director como un acto represivo por haber permitido y haber grabado ese TikTok, y eso fue los estudiantes que lo hicieron de forma espontánea. ¿Y la libertad de expresión? La libertad de expresión, y despiden a 2 maestras más. 8 maestros despedidos solo del Instituto Nacional de Usulután. También en Morazán despiden a otro compañero. Pero lo que ocurre es de que comienzan los despidos también en salud. A nosotros en educación nos dieron carta de despido y nos hemos quedado con 13 despedidos. Pero en salud comienzan a despedir, ¿verdad? También a compañeros de forma verbal. En el Hospital Bloom han llegado a tal grado que los custodios que están en los portones tienen los listados de las personas que ya no pueden ingresar, ¿verdad? Entonces, también vemos cómo en el Hospital Sacamil, el día 24, el jueves 24, la enfermera Jacqueline Rodríguez, Jacqueline Cristina González de Martínez, perdón, ella fue incluso privada de libertad, ¿verdad? Entonces, no sé si se dieron cuenta del caso de ella, sale en libertad el día 30 de octubre. Entonces, y así, ¿verdad? Hasta el momento tenemos 80 despedidos después de la marcha. Nosotros nos reunimos como movimiento primero para evaluar la marcha, qué es lo que había ocurrido, ¿verdad? Y ver la cooptación y como le dijera, la traición, porque así se vio, ¿verdad? Como una traición del sector, estos sectores de estas gremiales magisteriales, pero también que era necesario continuar. Hicimos una conferencia de prensa la siguiente semana denunciando los despidos que habían. Y también
decidimos a realizar otra marcha, que es la que ya anunciamos este domingo 10 de noviembre, ¿verdad? Que va a ser el día 23 de noviembre. Siempre el punto es El Salvador del mundo, ¿verdad? Y decimos, le hemos llamado la marcha por la dignidad, y estamos pidiendo que más sectores se nos unan. Y llevamos 12 puntos claves. Primero, ¿verdad? Exigir el reinstalo para los 80 trabajadores que hasta el momento estamos despedidos. Segundo, ¿verdad? Que no se congele el escalafón ni para educación ni para salud, ambos sectores. Que tampoco se hagan estos recortes, porque esto llevaría, en el caso de salud, a una precarización. Y ya vienen también los recortes de personal, tanto para salud como para educación, ¿verdad? El derecho al agua, la no reactivación de la minería metálica, el alto costo de la vida, y por lo tanto exigimos el salario mínimo, el aumento al salario mínimo, que no se congelen las pensiones en los veteranos y las veteranas de guerra, también la seguridad y la soberanía alimentaria, por una vida libre de violencia para las mujeres de la clase trabajadora, y el presupuesto justo para la universidad, libertad para todos los presos inocentes y los luchadores sociales capturados por el régimen, y la dignidad para la clase trabajadora. Quiero comentarles que tenemos 4 sindicalistas capturados, entre ellos está una maestra, que el día de ayer cumplió 2 años de estar capturada, ¿verdad? Su proceso ha sido bastante irregular. Igual, ¿verdad? Giovanni Aguirre López, que está guardando prisión, un sindicalista, Misael Itamar Gómez, Sabino Ramos y 13 compañeros que ya salieron en libertad, pero con medidas sustitutivas. Y pedimos la libertad también para la profesora Reina Vanessa Hurtado, sindicalista del Frente Magisterial, que ya, como les repito, tiene 2 años, que cumplió el día de ayer y está en apanteos. Ahora, algo que se me estaba escapando, y es que también aquí de Bienestar Magisterial habían mencionado que a varios no les habían dado su carta de despido. Es decir, mucho ha sido como meramente a dedo. ¿Verbal? ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Mire, en el caso de los compañeros de salud, simplemente les prohíben ya marcar. Y en el caso del Hospital Bloom, que el portero les está diciendo, usted no puede entrar. Ahí se están haciendo presentes los compañeros, porque esto no es un despido. Mire, para que despidan a un trabajador del Estado, eso tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Ningún director departamental de educación nos puede despedir como maestros. Ningún director de hospital, ningún director de unidad de salud, ni mucho menos el portero. Entonces, eso es como están despidiendo a los compañeros de salud. En el Hospital Rosales igual, ¿verdad? El hecho de que capturaron a Jacqueline, la enfermera, en el Hospital Sacamil, se debió a que la de Recursos Humanos le estaba explicando que su plaza había sido suprimida por este reajuste estructural. El reajuste estructural es lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que es un recorte de dinero, de fondos para poder pagar ambos sus sectores, obligaciones o para que se le puedan conceder un préstamo. Pero también recorte de personal. Y yo quiero comentarle también de que para el Ministerio de Educación hay 118 millones de presupuesto para el año 2024, o sea, para ahora, para efectuarlo, para hacer indemnizaciones. Y esos también son recortes. Eso es la preocupación. ¿Y les están dando tan siquiera las indemnizaciones? ¿Cómo? ¿Y les están dando tan siquiera las indemnizaciones? Pues en la carta de despido dice que sí. Hasta el momento no hemos visto nada, ¿verdad? Y es una indemnización que no va conforme con los años de servicio que tenemos. Se están dando indemnización de $10,000 a $13,000, ¿verdad? Y en el sector salud, como se lo están diciendo verbal, ¿cómo van a comprobar los compañeros? ¿Verdad? Entonces, en el Ministerio de Educación, sabemos nosotros que cada departamento le han dado una cuota para despedir personal, y este personal son maestros y maestras, ¿verdad? Entonces, eso también nosotros estamos denunciando. Y como ve usted, no solamente es el tema del escalafón, es preocupante que se viene una cantidad de despidos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar con esta marcha del día 23. Y por eso hay más sectores que se nos han unido. El día 10 de noviembre
Estuvimos en las gradas de Catedral, hicimos una conferencia de prensa y ya lanzamos la marcha, ¿verdad?, que le hemos llamado Marcha de la Dignidad. Se nos han unido sectores como la CIRAD, el Colegio Médico ya también se solidarizó con nosotros, Simetriz también, vimos a Movir también que se han solidarizado, hay una comunidad de fe también que se ha solidarizado, y así se van agregando más sectores de la sociedad, ¿verdad? Y esperamos que a esa marcha, en la primera marcha que fue la del 19, vencimos el miedo. Vencimos el miedo. Entonces vamos a esta otra marcha y le pedimos a la sociedad y todos los sectores que están siendo golpeados que nos acompañen. Miren, la comunidad Santa Marta, que ha vivido un proceso bastante duro, se han solidarizado. Y para mí, personalmente, me ha conmovido como madres que están afectadas porque tienen a sus hijos, a sus familiares presos por el régimen, se han ido a solidarizar con nosotros, porque han dicho, un golpe para la educación, un golpe para la salud, va a ser también un golpe para estas madres. Entonces, por eso precisamente decimos que la marcha del 23 es la marcha de la dignidad. Bueno, y es que así, para poder abordar ese tema, nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que retornamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y tal cual, el siguiente punto por analizar es que, dadas las circunstancias de la marcha del pasado 19 de octubre, es necesario abordar si algo similar se va a repetir o se va a dar el próximo 23 de noviembre. ¿Será que ya hay múltiples comentarios? ¿Será que de repente ya hay amenazas? Uno entendería que no, pero hay que investigarlo, hay que averiguarlo. Por favor, y dale. Le pedimos al presidente Nayib Bukele que lejos de poner retenes, lejos de sabotear, tratar de sabotear esta marcha, debe de establecerse un diálogo sincero. Hace años acá en el país, en la comisión del salario mínimo, fue transmitido en vivo, estuvo la prensa transmitiendo todo el diálogo que se estaba dando, ¿verdad? Y se llegó al incremento del salario mínimo. Eso fue un ensayo que lo hacen los países democráticos. Y por lo tanto, ¿verdad?, en lugar de tener una reunión donde los sindicalistas o los representantes de la clase trabajadora van a ser coartados, van a ser amenazados o van a ser hincados, ¿verdad? No, debe de haber un diálogo sincero. Y yo le propongo al presidente Nayib Bukele que dialogue con este sector, que ahora se ha fortalecido más, debido a que él mismo, ¿verdad?, tuvo esas actitudes de sabotaje, de poner retenes para que la gente logre llegar. A ver, pero ¿por qué poner retenes si se supone que es una marchita insignificante, como dicen por ahí? ¿O es que se están mintiendo a sí mismos? No, entonces usted dice, por sus frutos los conoceréis. Sí. Entonces no se deben de contradecir si dicen de que una marcha no les va a alterar, no les va a causar nada, al contrario. Entonces, ¿por qué molestarse? Dejen claro, que nosotros como trabajadores nos expresemos. Así lo hacen los países desarrollados, así lo hacen los países democráticos. Y luego a darnos el recibimiento, ¿verdad?, de diálogo, de un diálogo sincero, ¿verdad? Y dialogue con este sector, porque estas son las peticiones que nosotros llevamos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, le estamos diciendo al presidente Nayib Bukele un diálogo, pero de cara al pueblo salvadoreño, que el pueblo pueda verificar a través de los medios qué es lo que se está efectuando allí, no donde se nos quiten los teléfonos, no donde se nos diga o se nos imponga qué es lo que tenemos que hacer, no, que lleguemos a soluciones concretas. Nosotros sí tenemos una propuesta
de un proyecto de presupuesto para el año 2025 amigable, que no venga a golpear al sector salud, al sector educación, al sector agricultura, que viene un recorte de 68 millones de dólares. Mire, es que aquí también tenemos que asegurar el alimento y tenemos que asegurar el trabajo en el campo, ¿verdad? Entonces, por eso le estamos diciendo al presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Entonces, que no envíen cortinas de humo, porque ese día hasta atropellaron al secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial. Nos mandaron un montón de drones para decir que la marcha no había sido un éxito. Bueno, y allí siguieron, ¿verdad? Con un montón de distractores. O sea, ¿cómo no iba a ser un fracaso si el día anterior pues les habían obligado a firmar para que Pero imagínate que a pesar de toda la traición y de todo el sabotaje que recibimos, la marcha salió. Y la marcha, decimos, es un éxito. Ahora salimos porque hay golpes, ¿verdad? Y hay más sectores que se van a unir. ¿Los han amenazado ya con la próxima marcha? Pues fíjate que... ¿O están conscientes de que habrá personas que hagan las mismas cosas o peores para ese 23 de noviembre? Sí, correcto. Entonces nosotros ya estamos conscientes de todo esto. Incluso compañeros que han sido despedidos no están atemorizados ni están metidos en su casa, dicen, no, están viendo cómo salir adelante, cómo evitar que más despidos se den. Sí, sí. Porque ahorita llevamos 80 despidos y se han detenido, curiosamente se han detenido, porque estaba causando mucha indignación. Pero ¿quién dice que después de la marcha van a continuar? Nosotros sabíamos que hoy para el 15 de noviembre iban a comenzar con los despidos en educación. ¿Por qué? Porque para el 15 de noviembre ya están las notas subidas a la plataforma SIGES y ya están también los certificados a punto de estar impresos y vienen ya las clausuras, ¿verdad? Entonces es un tiempo peligroso al que estamos entrando. Entonces eso es el llamado que le hacemos al presidente Nayib Bukele. Las demás, las personas que asistieron a la primera marcha se han comunicado con usted para decirle nosotros vamos a seguir en pie de lucha independientemente pase lo que pase. Claro, o sea, es que no estamos, como les repito, vencidos. Al contrario, estamos con más decisión de seguir adelante, ¿verdad? Estamos con más decisión y por eso le hemos pedido que más sectores de la sociedad se unan. Entonces, por eso le estoy diciendo, ya se están uniendo más sectores. ¿Y no será que esos sectores tienen alguna especie de temor? Pues fíjate que yo digo que el temor ya quedó colgado en los alambres eléctricos de allá del Parque Cuscatlán. Allá lo dejamos, ya el temor, ya dijimos no. Es que al contrario, nosotros tenemos que saber que nuestra naturaleza de sector organizado, nosotros no tenemos por qué tener temor. Al contrario, no somos nosotros que vamos a tener temor. Mire, y el hecho de sabotear, esa es una muestra de temor. ¿Por qué no permitir que la marcha se dé? El hecho de poner retenes, eso es una muestra de temor. ¿Temor a qué? Si solamente somos trabajadores. Y cuando usted, de repente a ustedes a través de las redes sociales, como usted sabe, los han atacado y les dicen, bueno, es que ustedes son la oposición, ustedes están apoyando a la oposición, aunque partidariamente, ¿cuál oposición? Si la oposición, si hablamos de Arena FMLN, básicamente que no existen. Entonces, cuando ustedes dicen es que ustedes no quieren el futuro del país, ustedes no quieren el progreso, si lo quisieran, estuvieran apoyando al presidente y no marchando. ¿Y cómo vamos a apoyar al presidente si los frutos del presidente en contra de los trabajadores del Estado son de atropello? ¿Cómo vamos a apoyar a un presidente que como respuesta a una expresión en la calle, su respuesta es despedir a 80 trabajadores? ¿Y cómo vamos a apoyar a un presidente que, imagínense, estamos luchando porque la escuela argentina, las madres de familia... la del centro de San Salvador. Sí, que está en el centro histórico de San Salvador, no se cierre. ¿Por qué si el presidente Bukele no ha sido capaz de construir ni una sola escuela, va a destruir una escuela? Va a mandar ese mensaje, aquí no construyo nada de escuelas, pero sí las voy a destruir. Por ejemplo, la escuela que está funcionando en el Hospital Bloom, que le da atención, fíjese usted, a los niños que están en cama, que están con cáncer terminal, con insuficiencia renal, con esta enfermedad tan grave, leucemia.
y que están en sus camitas y que las maestras se mueven hasta las camas a brindarles la atención a la educación, porque así lo dice la Constitución. Tienen orden de cerrar desde el año pasado. El Frente Magisterial junto con Madres de Familia evitó que se cerrara. Y este año de Casa Presidencial viene la orden que la escuela se cierra. ¿Cómo es posible que el presidente Bukele, cómo vamos a apoyar algo así que es violatorio a los derechos de la niñez y la adolescencia? ¿Verdad? ¿Qué es violatorio? Imagínate que van a destruir una escuela para convertirla en parqueo de un cine. Sí. Y que allá en Corinto, en el oriente del país, hay escuelas desmontadas que dijeron que las iban a reparar y están desmontadas. ¿Cómo se va a apoyar un presidente que, lejos de apoyar la educación, le está quitando financiamiento? Está despidiendo y va a despedir maestros porque nos miran como grasa del Estado. Y también a médicos. Es que han lanzado una campaña de odio. Antes de esto había una campaña de odio en contra de salud y en contra de educación. Y ahora, ¿para qué? Hoy se entiende, ¿verdad? Para poder hacer los recortes y que la población diga, está bien que los echen. ¿Cómo se va a apoyar esas políticas del Estado? Entonces, que si somos oposición por reclamar de que no se le recorte a educación y a salud, bueno, entonces sí nos ha convertido en oposición. ¿Quién? El mismo presidente Nayib Bukele. Bueno, así nos vamos a ir a la última pausa. Por favor, no nos cambie. Regresamos rápidamente. Y es que, a fin de cuentas, de aquí al 23 de noviembre, ¿será que habrá otra reunión entre los grupos que van a estar al tanto? ¿Será que habrá una mayor seguridad de parte de los diferentes grupos para cuidarse de que no haya intromisiones? Y dale, al final los preparativos hasta ahorita van bien para el 23. Vamos bien y todo nos dice que va a ser muy exitosa la marcha. El día 19 incluso nos acompañaron la Asociación de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Ellos es un sector que también está siendo golpeados. Nos acompañaron campesinos. Nos dijeron, aquí vengo a solidarizarme, no soy maestro, pero aquí ando. Un campesino. ¿Por qué? Porque también están siendo golpeados. Entonces, sí tenemos muchas esperanzas de que esta marcha vamos a ser más fuertes, vamos a ser más grandes. Y siempre se le pide, ¿verdad?, a todos los sectores que se unan. Incluso nosotros estamos reclamando por el sector de la Policía Nacional Civil que el próximo año vienen 4,000 despidos para su sector, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque son trabajadores. A lo mejor ni reclaman por los 4,000 despidos que usted está mencionando. Sí, pero sin embargo, son ellos los que los ponen ahí en los retenes, ¿verdad? Entonces también les pedimos, miren, somos del mismo pueblo, somos salvadoreños. Estamos reclamando un derecho que es justo. Estamos reclamando más medicina para los hospitales. Estamos reclamando que a esas enfermeras que están aún en los hospitales no se les despida. Que a esos médicos que están ahí no se les despida. Que a esos trabajadores de educación que están en el sector salud no sean despedidos. Eso es lo que estamos reclamando. Que los maestros de las escuelas públicas no sean despedidos. Nuestros reclamos son justos. Y también estamos reclamando que en las autónomas y las semiautónomas del gobierno no quieren negociar el contrato colectivo y es de ley, ¿verdad? Es de ley. Sí. Entonces esos son los reclamos que nosotros estamos haciendo y que es una acción política, sí es una acción política. Siempre que velamos por los derechos humanos es una acción política. Y Dalia Zúñiga, se nos ha terminado el tiempo. No queremos irnos sin agradecerle por haber traído todos sus criterios en torno a lo que fue la marcha, aclararnos ciertas cosas, a ver la otra cara de la moneda en comparativa con lo que pues, se vino a hablar hace unos días. Así que le deseamos la mejor de las suertes para los próximos días y desde luego el cuidado necesario. Muchas gracias, Fernando, por este espacio y todos los que nos han estado viendo. Muchas gracias.
y esta es su casa. Gracias. Amigos, amigas televidentes, bueno, no me quiero ir sin antes enviarle un gran saludo y un gran abrazo a una de nuestras compañeras que hace posible que Mix de Medios exista y hace posible Criterios, como lo es nuestra compañera Daniela Carolina Argueta Pérez. Así que un gran abrazo, la queremos muchísimo y siempre le agradecemos por todo lo que hace por esta familia de Mix de Medio. Así que un gran abrazo. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.